quieren escuchar la palabra de Dios? Amén. Y hoy quiero hablarte de un tema muy importante. ¿Sabes lo que está sucediendo en el mundo entero, hermano? En el mundo entero. Te estoy hablando de algo global, algo realmente que se ve. Hoy en día, la familia, los hogares, y quiero explicarte esto porque es importante, están padeciendo ciertas situaciones en su vida. ¿Por qué motivo? Porque ellos, de alguna manera, no están heredando, o sus legados en su vida ha sido de alguna manera no muy bueno. Entonces hoy quiero hablarte de algo que realmente para tu vida a partir de hoy tiene que ser muy, pero muy importante, supremamente importante, por decirlo así. Y quiero hablarte de la continuidad de nuestra vida. Y usted dirá, quizás, ¿cómo es esto, pastor? La continuidad de nuestra vida. ¿Cómo es esto, pastor? Mira, yo he titulado así este mensaje, la continuidad de nuestra vida. Porque nosotros, ¿cuántos saben que nosotros a nuestros hijos les vamos a heredar algo? ¿Amén? Y los hijos de nuestros hijos van a heredar. Ellos van a dejar legados o van a dejar herencias. Y no te estoy hablando solamente de lo económico, sino te estoy hablando de algo más importante todavía. Más importante. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra: el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Y cuando hablo de hombre, acá cuando habla de hombre, usted sabe que en la Biblia hombre y mujer, ¿cierto? Es importante. Usted lo tiene que tomar, hermana, a este mensaje para usted y apropiarse de estos milagros también que va a recibir a través de la palabra. Dice en Proverbios 13:22, el hombre de bien, en la Nueva Versión Internacional, el hombre de bien deja herencia a sus nietos, dice la palabra de Dios. Ahora, yo quiero hablarte de esa continuidad, diga conmigo, continuidad de su vida, dejando herencia y sobre todo dejando legados. Y esto es muy, pero muy importante. ¿Sabe? La diferencia entre herencia y legado es que herencia es lo que se le deja a alguien, ¿cierto? ¿Cuántos están entendiendo? Es lo que se le deja a alguien. Generalmente a los hijos. Si usted tiene hijos, usted, me imagino que piensa en dejarle, ¿cierto? Algo. Alguien me dijo, pastor, yo he dejado todas mis posesiones a nombre de mi hijo, de mi hija, ¿cierto? Herencia, escuchad. Y legado es lo que se deja en alguien. Puede ser en los hijos, pero también en las personas que nos rodean. Eso es legado. Así que hoy quiero hacer un énfasis de lo que significa dejar un legado. Porque usted va a dejar un legado. Usted tiene que dejar un legado. Usted tiene que dejar esa herencia. Pero qué bueno que es ahora verlo desde el punto de la palabra de Dios. Entonces, la nueva versión que esta te leí recién, en la Nueva Versión Internacional, en Proverbios 13:22, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Escuchad, el hombre de bien deja herencia a sus nietos. ¿Por qué no a sus hijos, pastor? Porque ya se lo dejó a sus hijos. Y es tan buena esa herencia que le dejó, que lo gozan sus nietos también. Fíjate vos, la continuidad de nuestra vida, lo que puede hacer en nuestra generación y en las generaciones que vienen. ¿Cuántos están entendiendo? Esto es importante. Ahora, esto
puede tener dos interpretaciones este versículo que te leo. Primero, que son tantos los bienes, un ejemplo te voy a dar, que generó el abuelo, ¿cierto? Que le alcanza para dejar esos bienes a su hijo, pero también a su nieto. ¿Cuánto están entendiendo? Y dos, que aunque solo fuese un bien solo que tiene para dejar, el que tiene el abuelo le deja a su hijo, eso significa que habría educado, escucha, tan bien a su hijo, que esa herencia llegaría al nieto a través de su padre. Esa es la continuidad de nuestra vida. Esto muchas veces no lo andamos pensando. Pero ¿por qué la Biblia dice que el hombre, la mujer de bien, deje herencia a sus nietos? Porque este es el razonamiento de la palabra para que nosotros comencemos a entender la dimensión de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Una continuidad de nuestra vida, hermano. Quizá el abuelo no está, pero el papá fue tan bien educado, fue una persona de bien, que sus nietos lo recuerdan al abuelo como si estuviese. ¿Cuánto entienden? Qué hermoso, ¿no? Qué tremendo. Hoy el diablo se ha hecho un festín con muchas familias, con muchos hogares. ¿Por qué motivo? La Biblia dice que él vino a robar, matar y a destruir. No vino a robar tus bienes y tus pertenencias, sino los valores de padre a hijo, hijos a padres. ¿Cuántos entienden? Pero ¿sabes cuál es el punto, hermano? Que se ha perdido la continuidad en muchas personas. Esa continuidad de vida, de una buena vida, de un buen propósito. Ahora, esto también significa, escuchen, que el hijo habría cuidado tan bien de la herencia habría multiplicado el hijo. Que ahora que al hijo le toca heredar, el nieto del abuelo recibiría la herencia originada por el abuelo. Eso significa lo que estamos hablando hoy. Ahora, ¿cuántos hijos terminan despilfarrando, hermano? ¿Cuántos entienden de lo que les estoy hablando? De la herencia de los padres. Al grado que la tercera generación, o sea, los nietos, ya no llegan a ver ni disfrutar de esa herencia. Porque hay hijos que son un desastre. Son un desastre en su vida. ¿Pero por qué? Hay un pensamiento de Dios. Que nosotros, como papá, y que viene una generación de parte nuestra, nosotros marquemos la diferencia. Usted está hoy aquí para aprender que Dios quiere que usted tenga una continuidad de su vida estando en la voluntad y en el propósito de Dios. Todo esto lo aprendemos de la palabra de Dios. Y esto podemos razonar cuando nosotros nos enfocamos a la palabra de Dios. Y comenzamos a escudriñar de alguna manera, Dios va a ir hablando a tu corazón. Por eso es importante que podamos leer la Biblia y empezar a razonar sobre lo que Dios quiere, porque primero Dios no te lo dice para tu familia. Sí te puede profetizar tantas cosas para tu familia, pero primero Dios quiere tu cambio, tu transformación. ¿Cuánto entienden? Porque si vos sos transformado a la nueva criatura en Cristo Jesús, escuchá, tu continuidad de vida va a ser excelente. Tus nietos, tus hijos y los hijos de tus hijos van a hacer cosas extraordinarias en la voluntad de Dios. ¿Cuánto entienden? Ahora, esto es importante, hermano. Esto es lo más común, por eso hay un dicho, y escuche esto, lo saqué de un libro muy importante. Dice este dicho: padres arrieros, hijos caballeros.
Nietos por dioseros, el abuelo se esforzó, el hijo disfrutó, el nieto padeció. Esto es una realidad de muchas veces. ¿Cuántos entienden que es así? Es importante lo que estamos hablando. Esto es lo más común, hermano. Ahora, pero cuando un abuelo puede heredar a su nieto, es porque dejó algo valioso en sus hijos, dejó un buen legado, un buen legado. Diga conmigo, un buen legado. Por eso el título de este mensaje, de esta predicación, la continuidad de nuestra vida. Algo que tenemos que entender es que Dios le interesa la continuidad de tu vida. Primero y principal, vos lo tenés que atender bien a esto en tu corazón, grabalo. Dios quiere porque le interesa la continuidad de tu vida. Y esto es importante. Tan es así que Él envió a su Hijo unigénito. ¿A quién? A Jesucristo. A morir en la cruz, a pagar el precio por nuestros pecados, por vos, por mí, por toda la humanidad. Para que al morir tuviésemos nosotros esa nueva vida en Cristo Jesús. Porque la Biblia te transforma, la Biblia te cambia. Es la palabra de Dios, es el consejo para vivir una calidad de vida, para ser transformado del ordinario a lo extraordinario. ¿Cuánto entienden? Tener una nueva vida en Cristo Jesús es muy significativo en el mundo. Porque la gente que tiene una nueva vida en Cristo Jesús puede marcar la diferencia por ser honestos. ¿Cuánto entienden? Gente generosa, gente buena, dadivosa, llena de amor. Porque ¿cuál es el amor que te enseña aquí en la palabra? El amor que todo lo soporta, todo lo espera, todo lo puede. Ese amor, los frutos del Espíritu que la palabra de Dios nos puede enseñar a que nosotros podamos dar ese fruto, poder fructificar y crecer. La paz, el gozo, la benignidad, el amor, la templanza, la mansedumbre, todos esos frutos pueden estar en nosotros. Oh, paz es lo que me falta, pastor. Tenés que crecer en eso. Dios está dispuesto a ayudarte. Entonces tu vida se hace significativa cuando vos le abrís tu corazón a Dios y de alguna manera le permitís al Espíritu Santo obrar en tu vida. Muchos de ustedes han experimentado y me han dicho, pastor, he experimentado una sensación totalmente diferente. Antes no lo sentía, ahora sí. Pero es algo bueno, trae paz a mi corazón. Aun cuando estoy en tormentas. Gloria a Dios, ese es el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Esto es importante, hermano. Ahora, ¿sabes? En ese sacrificio que Jesús hizo para esa nueva vida para nosotros, ese sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿sabes qué? A Dios le interesa también esa continuidad de vida aquí, que nosotros podamos dejar legados, nosotros estando en vida en esta tierra. Jesús dejó un legado, dejó herencia. Jesús dejó al Espíritu Santo. Voy al Padre, pero vendrá el Consolador que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos, dice la palabra. Entonces, nosotros aprendemos de Jesús, aprendemos a tener una nueva vida, pero usted tiene que entender que ese sacrificio tiene que estar también en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. A Dios le interesa que la continuidad de nuestra vida, hermano, aquí en la tierra, sea significativa para nuestros hijos, para nuestra generación. ¿Sabías que tu hijo algún día va a tener hijos? ¿Cuántos? Algunos ya son abuelas, algunos ya son abuelas. Pero ¿sabes qué? Nuestros hijos tendrán hijos. Y los hijos de nuestros hijos, y ahí viene esa descendencia. Ahí viene esa generación. Vos venís de un árbol de genealogía, ¿cierto? Entonces, vos tenés que entender
que viniste heredando cosas. Por eso hay ciertas actitudes y ciertos fracasos en nuestra mente y corazón, porque lo venimos heredando como de maldición, porque quizás no tuvimos un buen legado, no tuvimos una buena herencia. ¿Cuánto entienden? Toda persona en la que de una forma u otra puede afectar positivamente, dejando en ellos un buen legado, es aquella persona que tiene una buena continuidad de vida. Es esa persona. Por eso Dios le dijo a su pueblo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, dice la palabra. Usted le habla a sus nietos, le habla a sus hijos de Dios, porque eso es muy significativo. ¿Cuánta fe tenemos, hermano, que podamos dejar como herencia y legado a nuestros seres queridos? ¿Cuántos están entendiendo? Esto es muy importante. Lo vuelvo a leer. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos. Es un mandato de Dios. Que nosotros podamos tener una continuidad buena de vida, estando en los parámetros de ser un verdadero cristiano, no entre comillas. Que somos cristianos cuando estamos en la iglesia y somos cristianos cuando está el pastor cerca. ¿Cuántos entienden? Puertas adentro de cada casa, cada hogar, hay un mundo, hay familias en la cual cada persona, escuchar, tienen su vida cotidiana, tienen su forma de actuar delante de Dios. Pero delante de Dios estamos. Dice la palabra: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, hermano. Qué importante, ¿no? Qué importante es esto. A Dios, hermanos, le interesa no solo que tú usted cumpla con su voluntad, con la voluntad de Dios, sino que se lo transmitas a tus generaciones, que nosotros podamos transmitirle a nuestras generaciones el buen camino. ¿Sabes? Pablo le explicó a Timoteo que aunque no tenía hijos, escuchad, él debía dejar un legado en la gente que estaba a su alrededor. Él debía dejar un legado. La gente te tiene que conocer. Mira, yo recuerdo a una gente mayor allá en Córdoba, de muy pequeño, hermano. Y yo recuerdo a esa gente, lo maravillosa que era, hermano. Lo maravillosa que era. Y de ellos aprendí algunas cosas que mis padres no me enseñaron. Ellos dejaron algo en mí. ¿Cuánto entienden? Esa influencia de una vida significativa que podemos tener nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes? En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora, enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Escuchá, quiero decirte algo. Pablo le decía a Timoteo estas palabras. Pablo estaba hablándole a Timoteo: tenés que dejar legados, tenés que dejar una herencia,
Porque nuestra vida no sabemos, no la tenemos comprada. Yo no sé si mañana estaré con vida, pero ¿qué le he dejado a mis hijos? Y no se trata de lo económico, se trata de algo mucho más importante, que lo vamos a ver ahora. Aquí Pablo está pensando en 4 generaciones al decirlo en este versículo, en 2 Timoteo 2:2. En 4 generaciones está pensando el Timoteo, los maestros a quien Timoteo les va a enseñar y a los que serán alumnos de esos maestros, 4 generaciones. Escuchad. Por su fruto, dice la palabra, los conoceréis, dice la palabra. ¿Cómo nos conocen a nosotros? Nuestra familia, nuestros nietos, nuestros hijos. ¿Cómo nos conocen? Tenemos frutos, hemos dado fruto en este tiempo. ¿Cuánto tiempo de cristianos? ¿Cuánto tiempo de hijos de Dios, hermano? ¿Sabes? Esto es importante lo que te estoy hablando. Así que Dios quiere que dejemos un buen legado a nuestros hijos, pero también a todo aquel que esté cerca de nosotros. Usted entienda que va a ser afectado aquella persona que esté a su alrededor si usted se propone a dejar un buen legado. ¿Cuánto entienden? Esto es importante. Éxodo 20 nos enseña que si dejamos un buen legado a nuestros hijos, podremos bendecir hasta 1000 generaciones, dice la palabra. Hoy vemos un mal en la sociedad y algo muy claro. Vemos padres ocupados en la herencia, escuchad, pero desocupados de los herederos. Se matan trabajando algunos, llenos de afán por lo material, pero descuidan el legado espiritual, almático, ese legado tan importante para nuestros hijos. Eso es lo más importante. Fíjate que la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero? Tener miles de profesiones si pierde su alma. ¿De qué le sirve? La idea es tener un corazón como Dios quiere. Un corazón bondadoso, un corazón que realmente esté lleno de ese amor para soportar y también para dar el consejo en los momentos que sea necesario. ¿Sabes? Esto es importante. Mucha gente se preocupa por ciertos afanes, pero la verdad de todo esto, ¿qué legado espiritual estamos dejando a nuestros hijos? Yo he hablado con padres que me han dicho: pastor, en casa no oramos, en casa no leemos la Biblia, lo escuchamos de vez en cuando usted y cuando vamos a la iglesia, pero no oramos. Y sabes, yo lo primero que le digo: mira, lo mejor que vos le podés dar a tu familia en este tiempo, que ellos te vean orando, que te vean leyendo, que te vean y que te sientan hablar con palabras de fe. ¿Cuánto entienden? ¿Cuántas veces nosotros hablamos palabras tan pesimistas en nuestro hogar? ¿Qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuántos están entendiendo? Por eso a Dios le interesa la continuidad de tu vida. Debemos comenzar a mirar nuestra vida más allá de nuestra muerte, escuchar, y a través de nuestro legado que seguiremos vivos, hermanos. De alguna manera seguimos en los recuerdos. Alguien me dijo estas palabras tan tristes, ¿no? No me hable de mis padres, no me hable de mis abuelos. Mi vida es mi vida y nada más. Y eso me impactó en mi corazón, porque eso me demuestra qué recuerdo, qué legado recibió para que tenga ese pensamiento y ese corazón duro de esa persona. Una persona de 37 años diciendo esas palabras tiene cierta amargura en el corazón porque no fue bien administrado. ¿Cuánto entienden? Usted, mamá, papá, abuela, usted joven también, usted tiene que entender que Dios quiere que usted sea un buen mayordomo con todo lo que Dios le da a usted. Usted tiene que saber administrar eso. Eso le va a ayudar mucho a dejar buenos legados, una buena herencia.
¿Sabes? Esto es importante. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Hay una historia que leí en un artículo. El legado de Jonathan y Sarah Edwin. Un esposo y una esposa quienes caminaban por la fe, mejor dicho, caminaban por la fe, pudieron dejar un legado. Ellos caminaban por la fe, escuchad. Eran gente, no eran pastores, no eran ciegos, no eran... escuchad, ellos caminaban en la fe. Esa es la historia que a mí me llamó la atención. Ellos caminaban por la fe. Pudieron dejar un legado mucho más allá de lo que pudieron imaginar. Ellos vivieron en los años de 1700 en los Estados Unidos. Su nombre fueron Jonathan y Sarah Edwards. Ellos eran ministros. De alguna manera se consideraban personas de fe. Eran administradores de ciertas cosas en una iglesia. Ellos estaban yendo, profesaban la fe, caminaban, pero no tenían ningún título, por decir así, no tenían nada. Ellos no eran siervos, no eran pastores, eran personas como usted, como yo, hermano. Ellos eran personas excelentes, dicen en este comentario. Y los efectos de la vida de cada uno de ellos han sido de gran alcance. Una persona dice que rastreó el árbol genealógico de este matrimonio y encontró a 1400, escuchad, descendientes. De entre ellos había 100 abogados, de un decano de una facultad de derecho, 80 servidores públicos, 66 médicos y un decano de una escuela de medicina, 65 profesores de universidad, 30 jueces, 13 presidentes de colegio universitario, 3 alcaldes de la ciudad de las ciudades grandes, 3 gobernadores de estados, 3 senadores de los Estados Unidos, un controlador del Tesoro de los Estados Unidos y un vicepresidente de los Estados Unidos. Escuchá, esto es lo que te estoy diciendo. Fíjate qué tremendo, hermano, qué tremendo es preocuparse en la continuidad de nuestra vida, dejando un buen legado en la voluntad de Dios. Qué tremendo que es. Ellos, en su árbol genealógico, había todo esto, por la continuidad de su vida. Pero ellos profesaron la fe, le explicaron, le enseñaron a sus generaciones lo que es la verdadera fe. Eso es lo más significativo. Ahora, la pregunta es, ¿qué clase de legado vamos a dejar nosotros? ¿Qué clase de legado va a dejar a su cónyuge? ¿Durará? ¿Será permanente? ¿Será eterno? ¿O dejará usted quizás solo artículos de papeles? ¿Dejará edificios, dinero, posesiones? Simplemente. Porque hay que pensarlo en esto. ¿Qué va a dejar usted? Y algo económico, sí, tengo plata en el banco, pastor. ¿Es suficiente esto? ¿Cuánto entienden? ¿Es suficiente? ¿Sabes? Alguien me decía, pastor, yo tengo mucha plata en el banco, pero de nada me sirve. Y de nada le sirvió a mis hijos. Porque sabes, cuando ellos heredaron, cuando yo le di el dinero, le di cierto dinero, los hijos de mis hijos se enfermaron de cáncer, porque vienen con una maldición generacional de cáncer.
Y de nada, por más toda la plata que tengamos en el banco, esto hará con toda nuestra generación. De nada nos sirvió, Padre. De nada nos sirvió. ¿Sabes qué? Cuando uno tiene fe, entiende algo muy importante. La fe es lo más importante para tu vida. Una persona de fe en momentos difíciles puede cambiar el destino de la vida de muchas personas, ¿no? Porque Dios respalda la fe de sus hijos. ¿Cuánto entienden? Usted tiene que llenarse en este tiempo de fe para dejar un legado de fe. Esto es muy importante. ¿Cómo dejar un buen legado? Y quiero terminar con esto. Dios me mostró dos cosas que podemos hacer de alguna manera para comenzar a dejar un buen legado. Primero, diga conmigo, temer a Dios. Segundo, obedecerlo. Y esto es importante. Su legado empieza en su corazón con su relación con Dios. Si usted tiene una buena relación con Dios de ahora en adelante, eso va a quedar para su familia. Dios bendice de tal forma y respalda. Mira lo que dice Salmo 112, versículo 1 al 3. Fíjate el fundamento de la palabra que sella lo que estamos hablando. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa. En la tierra la generación, dice, de los rectos, dice, serán benditas. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? ¿Sabes? Fíjate que bienaventurado el hombre que teme a Jehová. La clave para dejar un buen legado es temer a Dios. Si usted enseña a sus hijos a temer a Dios, si usted es temeroso de Dios, usted le va a dejar ese legado a sus hijos. Entonces, cuando usted no esté, sus hijos lo van a respetar a usted y van a respetar a Dios, aunque usted no esté. Porque se van a dar cuenta que temer a Dios no es tenerle ese miedo, porque Dios castiga y que esto. No, el pecado te castiga. La paga del pecado es la muerte, dice. Pero Dios no. Dice que la palabra dice que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero ¿sabes cuál es el punto? Que cuando no temen a Dios, ellos no se van a dar cuenta que Dios los mira. ¿Sabías que Dios te mira las 24 horas de tu día? Los 365 días del año. Dios está pendiente, escuchando y viéndote. Tu forma de hablar, pensar, mirar, expresarte y actuar delante de sus ojos. Temer a Dios es tenerlo en cuenta en todas las áreas de nuestra vida. Temer a Dios es tan maravilloso porque dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. En sus mandamientos. Los mandamientos que podemos ver en la palabra de Dios, hermano, nos muestran una nueva vida, algo que es diferente. Porque ¿sabes qué? En este último tiempo a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Dígame si no es verdad. La Biblia te enseña lo justo y necesario para que vivas una calidad de vida diferente a ese pensamiento. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa. En la tierra la generación de los rectos serán benditas. O sea, tu generación será bendita, dice la palabra. Dice la palabra, bienes y riquezas hay en su casa. Escuchar, Dios bendice sobrenaturalmente cuando vos le enseñás a temer a Dios, a tus hijos y a tus nietos. ¿Cuántos entienden? Escuchar. Sí, pero tengo mucha plata en el banco. ¿De qué le va a servir si no temen a Dios? Su vida se puede ir a las drogas, se puede ir al alcohol, se puede ir a perder todo. ¿Cuánta gente ha perdido tantas cosas? Porque no han sabido administrar y porque al no temer a Dios no han hecho bien las cosas. ¿Cuántos saben que es así? Malas decisiones,
bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. La justicia, hermano, permanece para siempre. Es algo maravilloso lo que sucede cuando uno teme a Dios. Ese es el legado que nosotros debemos dejar a nuestra familia. Esa es la clave. Ofrecerle a Dios todo lo que eres y todo lo que tienes y lo que tendrás. Ponerlo en primer lugar a Dios. Hacer que Dios habite en todas las áreas de tu vida. Hacer que Dios sea partícipe en todo lo que vos emprendas. ¿No dice la palabra de Dios? Reconócelo en todos tus caminos, porque Él enderezará tus pasos. Él enderezará tu camino. Nuestro camino torcido, Dios sabe cómo va a enderezarlo. Por eso es importante nuestra fe en este Dios. ¿Sabes? Esto es importante. Nosotros debemos entender, hermano, que en el temor a Dios nosotros vamos a ser muy, pero muy bendecidos. Porque nuestra mirada estará puesta en el cielo. Nuestro enfoque será a Dios. Y decir, realmente cuando vamos a decir esa palabra de maldición, viene esa sujeción por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿No te habrá pasado en este tiempo que estás experimentando cosas en tu vida? Ese toque de Dios en tu vida. Que antes eras quizás de decir malas palabras y resulta ser que ahora hay una sujeción. Te medís cuando hablas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en tu vida. Aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. ¿Cuántos entienden? ¿Y sabes qué? Vos estás teniendo temor a Dios, lo estás teniendo en cuenta en esa área de tu vida. En los malos hábitos, dice la vieja vida, empieza a desaparecer en nosotros. Porque nosotros menguamos para que Cristo crezca en nosotros. Para que ese carácter de Jesús, ese amor de Dios habite en nuestra vida, hermano. Esto es importante lo que hablamos. ¿Sabes qué? Otra cosa que debemos hacer para dejar un buen legado, ocuparse de nuestra transformación. Usted se tiene que ocupar de su transformación. No podremos dejar el mejor legado si nosotros no somos verdaderamente transformados por Dios y por su palabra. La palabra de Dios es la que transforma. La palabra de Dios es la que va a hacer algo maravilloso en tu vida si la pones por obra. ¿Cuántos dicen amén? Ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Hoy usted está aprendiendo algo, usted lo tiene que poner en práctica para mañana, para ahora, ni bien salga de aquí, tiene que irse con un corazón renovado y ya no volver a hacer lo que antes hacía. ¿Cuántos entienden? Esto es importante, porque en muchas decisiones se nos saldrá el viejo hombre. Usted entiende que va a ser acechado, va a ser acechada. Hay momentos de su vida que va a salir ese viejo hombre, esa vieja mujer, ese grito, ese insulto, ese agravio, ese impulso, esa mala decisión, esa tentación que excedemos. Porque va a haber ocasiones así. ¿Sabes? Esto es importante. ¿Pero por qué? Hay muchos que todavía viven eso. ¿Saben por qué? Porque lo heredaron. El legado viene de generación en su vida. ¿Cuánto entienden? Vos podés cambiar la página de tu vida. Vos podés cambiar la página, la historia de tu vida, que quizás no tenés un árbol genealógico con presidentes y esto y aquello. Pero ¿sabés qué? Vos podés cambiar la historia de tu vida. ¿Para qué? Para que tu generación, tus hijos y los hijos de tus hijos, ellos puedan heredar la fe que vos estás teniendo en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Eso explica que muchas reacciones en nuestra vida o fracasos de malas decisiones que hemos tomado nosotros hoy estamos viviendo ciertas consecuencias. Usted tiene que cambiar esa página, tiene que cambiar esa hoja triste, ese trasfondo, por una vida nueva.
Cristo quiere darte eso, hermano, hermana. No se trata de venir a la iglesia o escuchar la palabra de Dios y después que el diablo te robe lo que Dios te ha dicho. ¿Cuántos saben que Dios quiere, te habla para qué? Para que hagas el cambio. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. Miren, 2 de Timoteo 1, 3 al 5 dice algo muy interesante. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabes? Timoteo tenía una herencia y legado espiritual de su abuela y de su madre. Timoteo, Pablo lo halagaba a Timoteo porque era una persona realmente tan extraordinaria. Pero eso lo había heredado de su abuela Loida y de su madre Eunice. Fíjese, uno hereda, tus hijos van a heredar. Tus hijos van a heredar, mamá, papá, abuelo, abuela. Tus hijos van a heredar algo, vos vas a dejar un legado. Escuchar. ¿Y sabes qué? Pablo vio la misma devoción en Timoteo, quien la recibió de su pariente. Escuchá esto. Entonces, en este pensamiento, para terminar, su hijo sigue en sus pasos. La pregunta: ¿qué lugar tendrá Cristo en su vida? ¿Serán hombres y mujeres de oración? ¿Cultivarán relaciones basadas en los principios bíblicos? ¿Serán fieles al Señor? Porque ¿sabes qué? Para transmitirles y dejarles un buen legado a ellos y que puedan ser una continuidad en su vida, en cada uno de ellos, usted deberá mostrarle el lugar que Cristo ocupa primeramente en su vida. Dígame si no es verdad. Sus hijos lo verán y de alguna manera lo seguirán y van a seguir el ejemplo, porque ¿sabes qué? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice la palabra. Instruye al niño, hermano. Esto no es juego, hermano. No es juego. Por eso nuestro texto principal dice Proverbios 13:22: el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Quiere decir que tus hijos supieron administrar como vos y sus nietos hicieron lo mismo. Eso es la continuidad de nuestra vida, hermano. Usted tiene que tener una continuidad de vida en la voluntad, en el plan y en el propósito de Dios. ¿Cuántos han entendido el mensaje? Nuestros hijos pueden decir: mi mamá es una mujer de fe, mi papá es un hombre de fe. Pueden decir eso. O quizá ellos digan, y no sé si me mira ahí bien a mí también, cómo les va a ellos, cómo viven ellos. ¿Cuánto entienden? ¿Qué continuidad de vida estamos? Porque nuestra continuidad de vida no se trata de vivir como nosotros queremos, de nuestros deseos y placeres de la carne, sino vivir por medio del Espíritu Santo. Decir: Señor, aquí estoy, te reconozco en todos mis caminos, endereza mis pasos, porque mis pasos vienen torcidos por generaciones. Yo quiero cortar la maldición y ser una persona de ahora en adelante que cambie la historia de mi vida, de la vida de mis hijos, que cambiemos la página triste, que podamos ser hombres y mujeres de fe, que cuando no tengas, no critiques y no andes lamentándote y sufriendo y desanimándote por eso, sino que digas:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que Dios es mi proveedor, Él es mi sustentador, Él es mi castillo fuerte, es mi fortaleza. Aunque pase por valles más oscuros, yo sé que Dios ahí estará conmigo. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden, hermano? ¿Cuál es tu continuidad de vida? Porque vos quizás hoy yo veo algunos jovencitos, pero ¿cuál va a ser tu continuidad de vida, joven? ¿Cuál va a ser tu continuidad de vida, mamá, papá, abuelo, abuela? ¿Cuál es tu continuidad de vida? Cambia la página de tu vida. Sé diferente de ahora en adelante. No te desanimes. Sé valiente. Levántate, esforzate. Empezá a leer la Biblia. Mira lo que te predicó el pastor. ¿Por qué Dios tiene que iluminar mi mente y mi corazón? ¿Por qué Dios me tiene que dar esta palabra? Cuando vos también lo podés experimentar en tu propia comunión personal con Dios. ¿Cuánto entienden? Vos tenés que crear la atmósfera de fe en tu hogar. Vos tenés que hacer que Dios se glorifique en tu familia. Vos tenés que crear esa atmósfera que venga de paz, de armonía. El problema es que a veces, ¿sabe lo que sucede? Lo que sucede es que andamos desanimándonos, andamos ahí titubeando en la fe. Seamos verdaderos hijos de Dios. ¿Alguien sabe qué? Hace un día y medio atrás, vino un testigo de Jehová. Y yo respeto a todas las religiones, respeto a todos, porque yo entiendo esto. Pueden ser de estos que dan aceitito, ¿cómo se llama todo eso? De la Iglesia Universal, puede ser lo que sea. A mí, mira, yo veo a la persona y la veo una persona y la veo que puede ser un hijo de Dios, una creación de Dios, y Dios tiene compasión por su vida y Dios quiere bendecirla, Dios quiere que conozca el verdadero camino. Entonces hablé con esa persona y esta persona me hablaba de sus creencias